Bueno, antes de hacer el problema vamos a explicar qué significa una función creciente y la contraria a una función decreciente. Fijaros, el concepto de función creciente o función decreciente es algo intuitivo porque además estamos acostumbrados a verlo pues, en las noticias, en los periódicos, etcétera, etcétera. ¿Qué sería una función creciente? Claramente una función creciente representa una gráfica que es hacia arriba, de izquierda a derecha. Eso es una función creciente. Y una función decreciente, pues justamente la contraria, es decir, una función que va hacia abajo, de izquierda a derecha. Así que los conceptos de creciente y decreciente, de espacio en blanco, creciente y decreciente, todos juntos, son conceptos que estamos acostumbrados a usar. Matemáticamente, ¿qué significa que una función sea creciente? Es decir, si esta función fuera f de x, que una función sea creciente significa que cuando yo la represento en un sistema de ejes coordenados, por ejemplo, imaginaros que estamos ante este sistema de ejes coordenados como pusimos el otro día, una función creciente significa que si yo tengo dos valores de ella, por ejemplo, este es el valor de x igual a a y este es el valor de x igual a b, nosotros lo que representamos a esta altura y a esta altura es cuánto vale f en el punto A y f en el punto B. Es decir, esta ordenada que hay aquí es f de A y esta ordenada que hay aquí es f de B. Es decir, cuando nosotros tenemos una función f de x, nosotros lo que hacemos es calcular cuánto vale f en el punto A y cuánto vale f en el punto B. Es decir, sustituimos el valor x igual a A y obtenemos f de A, sustituimos el valor de x igual a B y obtenemos f de B. Entonces, cuando la función es creciente, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando la función es creciente, lo que pasa es que si A es menor que B, como sucede en este ejemplo, porque la A es más pequeña que la B, sucede que f de A es más pequeña que la f de B. Es decir, este trozo que representa cuánto vale f de A es más pequeño que el trozo de ordenada que representa cuánto vale f de B. Y por tanto, nosotros podemos decir en ese caso que la función es creciente. Dicho entonces matemáticamente, nosotros decimos que una función f de x es creciente si, siendo A menor que B, entonces f de A es menor o igual que f de B. Repito, una función es creciente si dados dos valores de la x, que en este caso hemos llamado A y B, siendo A menor que B, entonces se cumple que f de A es menor o igual que f de B. Eso es una función creciente. ¿Cuándo una función será decreciente? Pues pasará algo similar, es decir, nosotros tendremos una función decreciente en nuestro sistema de ejes coordenados, tendremos un punto A y un punto B, representaremos la función, es decir, toda esta ordenada de aquí es f de A y toda esta ordenada de aquí es f de B, y cuando la función es decreciente, como vemos en este ejemplo, se ocurre que siendo A menor que B, f de A es mayor o igual que f de B. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo podemos ponerlo como hemos dicho arriba, f de x en este caso es decreciente si se cumple que si A es menor que B, f de A es mayor o igual que f de B. Fijaros una cosa importante, y es que entre A y B la relación es menor estricta, pero entre f de A y f de B la relación es menor o igual, es decir, que se permite el igual. Y en las funciones decrecientes también. A es menor estricto que B, pero f de A es mayor o igual que B. Es decir, que se permite la igualdad. Eso significa que funciones así que tienen una parte plana, como veis aquí,
aunque tenga una parte plana, la función es creciente. Y igual pasa con las funciones decrecientes. Una función que fuera así, suponiendo que este trozo es horizontal, ¿no? Pues la función también sería decreciente. Es decir, que haya un trozo paralelo al eje de abscisa u horizontal no implica que la función deje de ser creciente o decreciente. Lo que no puede ser en ningún momento, lógicamente, si la función es creciente, que en algún momento vaya hacia abajo. Eso sí que no puede ser. Es decir, si yo tuviera una función así, es decir, que es creciente desde aquí hasta aquí, es decreciente desde aquí hasta aquí, y a partir de este punto vuelve a ser creciente. Es decir, que una función puede ser creciente por intervalos. Puede haber intervalos de crecimiento y intervalos de decrecimiento. Entonces, un ejemplo. Conocimos la semana pasada las funciones que son parábolas, por ejemplo la x cuadrada. No sé si os acordáis, la semana pasada pusimos esta función f de x igual a x cuadrado, y la representación gráfica de esta función era, pasaba por el punto 0, 0, porque cuando la x vale 0, 0 al cuadrado vale 0, luego pasa por el punto 0, pasaba por el punto 1, 1, porque f de 1 vale 1, pasaba por el punto 2, 4, 1, 2, 3 y 4, es decir, aproximadamente por aquí. Pasaba por cuando la x vale menos 1 valía 1, es decir, pasaba por aquí. Cuando la x vale menos 2, pasaba por el 4 también, aquí arriba. Es decir, hacía lo que ya hemos dicho que era una parábola. Una cosa parecida a esto. Entonces, ¿esa función es creciente o decreciente? Bueno, pues la función es creciente desde el 0 en adelante y decreciente desde el menos infinito hasta el 0. Es decir, cualquier intervalo negativo, la función es decreciente. Y en cualquier intervalo positivo, la función es creciente. ¿Por qué es creciente? Un ejemplo sencillo. Pues porque en 1 y en 2 nosotros podemos comprobar. ¿Cuánto vale f de 1? Pues f de 1 vale 1. ¿Cuánto vale f de 2? Pues f de 2 vale 4. 1 es menor que 2. Y f de 1 es menor o igual que f de 2. Como se cumple que la igualdad se mantiene, para que nos entendamos, es decir, si 1 es menor que 2, f de 1 es menor o igual que f de 2, decimos que la función es creciente, según hemos visto hace un momentito. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la otra parte, la de los números negativos? Vamos a probar con dos números sencillos también, por ejemplo, menos 2 y menos 1. ¿Qué ocurre? Pues que ocurre que menos 2 es más pequeño que menos 1, como supongo todo el mundo sabe. ¿Cuánto vale f de menos 2? Pues f de menos 2 vale 4. ¿Y cuánto vale f de menos 1? Pues f de menos 1 vale 1. ¿Y entonces qué sucede? Pues sucede que 4 es mayor o igual que 1. Por tanto, aquí teníamos un menor y aquí se ha convertido en un mayor. La desigualdad ha cambiado. Y por tanto, la función es decreciente. Lo vuelvo a recordar con lo que hemos puesto hace un momentito, que hemos dicho que si A era menor que B y f de A es menor o igual que f de B, eso significa que, como veis, la desigualdad se mantiene, la función es creciente. Si la desigualdad cambia, como nos pasa aquí, pues entonces la desigualdad no se mantiene, significa la función es decreciente. Por tanto, en el caso de la función x cuadrado, es creciente en el intervalo 0 infinito y es decreciente en el intervalo menos infinito 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto ese ejemplo, podemos pasar ya a un problema real. Me dicen que f es creciente en el intervalo menos 3, 0. Eso significa que si yo la pintaba mis ejes coordenados, y la función es creciente desde el menos 3, este sería el menos 1, este sería el menos 2, y este sería el menos 3, pues entonces desde el menos 3 hasta el 0,
la función es creciente. Si yo la pintara, pues tendría que ser algo así como esto. Esta sería la función creciente. Por lo menos desde aquí hasta aquí, la función tiene que ser creciente. No sé qué hace a partir del menos 3 y no sé qué hace a partir del 0. Ni lo sé, ni me importa. Entonces me preguntan, ¿será f de menos 1 menor o igual que f de menos 2? Pues vamos a ver. El menos 1 está aquí y el menos 2 está aquí. Si yo intento ver si menos 1 es menor o igual que menos 2, o menos 1 es mayor o igual que menos 2, ¿cuál de las dos es cierta? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Sí? ¿Estamos convencidos? Sí, la de abajo. Luego, menos 1 es mayor que menos 2. Y aquí lo que me dicen es que f de menos 1 es menor o igual que f de menos 2. Entonces, esta desigualdad está cambiada. ¿De acuerdo? Aquí tengo mayor o igual y aquí tengo menor o igual. Como está cambiada esta función, si fuera verdad lo que dice aquí, sería decreciente. Por tanto, esta solución no es, porque me dicen que la función es creciente. Comparamos menos 1 y menos 1 medio. Menos 1 menor que menos 1 medio o menos 1 mayor que menos 1 medio. ¿Cuál es cierta? Fijaros, esto para tenerlo claro siempre, intentar representar los puntos en la recta. Fijaros, menos 2 es más pequeño que menos 1 porque está más a la izquierda. Recordad que todo lo que está más a la izquierda es menor, sea positivo o sea negativo. Entonces, menos 1 medio está aquí. Aquí está el menos 1 medio. Por tanto, menos 1 medio es mayor. Menos 1 medio es mayor que menos 1. La que es cierta es la de arriba. ¿Estamos? Bien, y ahora lo que me dice el apartado B es que f de menos 1 es mayor o igual que f de menos 1 medio. Es decir, la desigualdad está otra vez cambiada. Luego entonces esta tampoco es. Eso sería verdad si la función fuera decreciente. Tiene que ser, por tanto, la C. Vamos a comprobarlo. Si yo comparo menos 1 medio y menos 2, ¿qué es mayor? Menos 1 medio es mayor que menos 2. Y lo que me dice la opción C es que f de menos 1 medio es mayor o igual que f de menos 2. Es decir, como veis, la desigualdad en este caso se mantiene. Como la desigualdad se mantiene, es que la función es creciente. Es decir, justamente lo que me decía. Por tanto, esta es la solución correcta. Por tanto, para saber distinguir si una función es creciente o no, aparte de saberse lo que acabo de decir, hay que saber ordenar los números en la recta real, claro. Si no sabemos eso, entonces no podemos hacerlo. Y ahora sí, el 17. El 17 tiene una particularidad, que ya la hemos visto muchas veces aquí, no debe sorprendernos, es el no. Ya sabéis que el no indica que debe haber dos respuestas verdaderas y una falsa, y que la respuesta correcta es la falsa. No se nos olvide eso nunca. Bueno, entonces tenemos el mismo problema de antes, lo que pasa que ahora el intervalo es menos 4, 1. Pero bueno, que el intervalo sea uno u otro no debe afectarnos, es decir, lo único que pasa es que ahora yo tengo el menos 4 aquí tendré el menos 2, a la izquierda está el menos 3, aquí estará el menos 1 y aquí estará el 1. Y yo sé que la función me dice que es creciente en el intervalo menos 4, 1, por lo tanto la función, si yo la pintara, pues sería una curva como esta, más o menos. Insisto que yo lo que puedo saber es lo que está desde aquí hasta aquí. Evidentemente, al llegar al 1 podría bajar, pero no lo sé y tampoco me importa. Bueno, pues de nuevo tenemos menos 3 y menos 1. El menos 3 está a la izquierda del menos 1, lógicamente. Entonces, si yo pongo menos 3 y menos 1, ¿quién es mayor? El menos 1 es mayor. Por lo tanto, la desigualdad habría que escribirla así. Si la función es creciente, la desigualdad debe mantenerse. Por tanto, la desigualdad correcta sería f de menos 3 es menor o igual que f de menos 1. Por tanto, la solución A es falsa. Y por tanto es la correcta. Hemos terminado la primera.
esto es falso y por tanto justamente esta es la solución correcta. Vamos a hacer ahora de todas formas las otras para que nos quedemos tranquilos. ¿De acuerdo? Si la función es creciente, lo que no puede ser es que f de menos 3 sea mayor que f de menos 1. Eso no puede ser. Tiene que ser f de menos 3 menor o igual que f de menos 1. Por tanto, esa respuesta, entre comillas, es falsa y por tanto es la respuesta correcta. Vamos con las otras. Las otras, la B, por ejemplo, compara un medio con menos un medio. Bueno, esto es más sencillo, porque un número positivo con un número negativo, ¿cuál es mayor? El positivo siempre, ¿no? Vale, entonces, si f de un medio es mayor que, si un medio es mayor que menos un medio, f de un medio debe ser mayor o igual que f de menos un medio. Eso es si la función es creciente. Por tanto, la respuesta f de un medio mayor que f de menos un medio podría ser. Aquí dice que puede ser mayor o igual, puede ser mayor estricta. Y por tanto, esta respuesta es verdadera. Y finalmente, menos 3 y menos 2. ¿Quién es mayor? El menos 2 es mayor. Y por tanto, como la función es creciente, nosotros podemos asegurar que f de menos 3 es menor o igual que f de menos 2. Fijaros que digo menor o igual. Luego podría ser igual. Podría ser igual, lo que esta respuesta también podría ser verdadera. Como ya hemos dicho, tengo dos respuestas verdaderas y una falsa. Como la pregunta es negativa, la respuesta correcta es la falsa. ¿Qué es más grande, menos 1 o 0? 0 es más grande. Por lo tanto, como la función es decreciente, se debe dar el símbolo al contrario. Es decir, el menor se convierte en mayor o igual. La opción A sería correcta si dijera f de menos 1 es mayor o igual que f de 0. Y eso no es lo que dice. Luego esta no es. Siguiente. Esto ya es más complicado. Menos 3 medios y menos 1 medio. ¿Qué es más grande? Menos 1 medio es más grande. Y por tanto, si la función es decreciente, debe ser f de menos 3 medios mayor o igual que f de menos 1 medio. Pues esta es. Para quedarnos tranquilos, vamos con la tercera. Menos 1 medio y 1 medio. El mayor, el positivo. Luego, para que la función sea decreciente, debería de darse justamente la desigualdad al contrario. Justamente es la desigualdad contraria la que me dan aquí, luego esta tampoco es, y la respuesta correcta es la B. ¿Que se puede dar la igualdad? ¿Es lo que quiere decir? Sí. Sí, que una función es creciente o decreciente, porque en este caso se comporta igual, aunque en un trozo la función no crezca. Es decir, esta función, si esto vale, que digo yo, 2 y esto vale 3, cuando yo la pinto con un trazo horizontal, lo que significa es que f de 2 es igual a f de 3. Tienen la misma altura. Es decir, en este punto, f de 2 llega hasta aquí y la f de 3 llega hasta el mismo sitio. La función en ese punto es horizontal. Es decir, f de 2 es igual a f de 3. ¿Eso implica que la función deja de ser creciente? No. La función sigue siendo creciente. Desde aquí hasta aquí, esta función es creciente. Aunque haya un trozo que sea igual. Es decir, que un escalón no te indica que la función deje de ser creciente. Y para el caso de decreciente exactamente igual. Es decir, la función de abajo tiene un trozo, de aquí hasta aquí, que es plano también. ¿Eso significa que la función deja de ser decreciente? No. La función sigue siendo decreciente. Es decir, que una función constante puede ser creciente o decreciente. Las dos cosas. Esto sirve más que nada para comparar números fraccionarios.
A ver, menos 4 tercios y menos 2 tercios. ¿Quién es más grande? Atención con la pregunta, no me da cuenta, cuidado que es negativa. Hemos dicho que menos 2 tercios es más grande, ¿no? Así. Bueno, pues como la función es decreciente, debe darse la propiedad contraria. Es decir, f de menos 4 tercios debe ser mayor o igual que f de menos 2 tercios. Por lo tanto, de nuevo la primera. Esta es falsa, luego esta es la correcta. La otra, por ejemplo, menos 4 tercios y menos 5 tercios. ¿Qué es más grande? Menos 4 tercios más grande. Como la función es decreciente, debe darse que f de menos 4 tercios es menor o igual que f de menos 5 tercios. Recordad que decreciente significa que el mayor se cambia por menor. ¿Puede ser f de menos 4 tercios menor que f de menos 5 tercios? Pues sí, puede ser. Luego esta es verdadera, luego ya sabemos que no es correcta. Y bueno, con la igualdad, pues ya sabéis que la igualdad siempre es decreciente o creciente, por tanto esto también es verdadera y por tanto no es solución correcta. Cuando tú tienes una pregunta no, tú lo que tienes que hacer es marcar las respuestas que son verdaderas y las que son falsas. Te tienen que salir 2 verdaderas y una falsa. La falsa es la correcta. Te sirve para cualquiera, para creciente, para derivada, para todo lo que tú quieras, intervalos, ecuaciones, en fin, para todos los problemas del libro. El no implica que tienes que repasar los 3, marcar la falsa y las 2 verdaderas, y la falsa es la buena. Bueno, ahora ya pasamos a funciones crecientes, pero en otro tipo de... ya con la función dada con su forma. Bueno, este es el mismo problema que hemos hecho antes, ¿no? La función x cuadrado, y prácticamente si nos acordamos de lo que acabamos de hacer, podemos hacerlo, ¿no? ¿Es creciente en el intervalo menos 2 menos 1? Esta es la función x cuadrado que he puesto antes. ¿Es creciente en el menos 2 menos 1? No. Es decreciente en el menos 2 menos 1. Volvemos a la enunciado. Esta no. ¿Es creciente en el intervalo 2, 3? Sí, esta sí que. ¿Y es decreciente en el intervalo 1, 2? No. Recordad que lo hemos dicho. La función es creciente a partir del 0 y decreciente hasta el 0. Desde el menos infinito al 0 es decreciente, desde el 0 al infinito es creciente. Por tanto, en el intervalo 2, 3, que lógicamente están comprendidos en el 0 infinito, es creciente. Y la función 1 partido por x. Vamos a intentar ver si nosotros seríamos capaces de dibujar esta función. Por ejemplo, en el punto 0, ¿cuánto valdría? Esto lo resolvimos el primer día que vimos este tema. Acordamos los intervalos de definición de una función. ¿Qué le pasaba a la función 1 partido por x? No existe. En el punto 0, 1 partido por 0 no existe. Lo estuvimos viendo con la calculadora, ¿acordáis que os dije? Coger la calculadora, hacer 1 partido por 0, a ver qué sale. Es decir, en el punto 0 no puedo representarlo. Vamos a suponer que cojo el punto 2, 1. ¿Cuánto valdría la función 1 partido por x en el punto 1? 1. Luego, en el punto 1 la función pasa por el 1, 1. Y en el punto 2, ¿cuánto vale? 0,5. Es decir, en el punto 2 vale aproximadamente por aquí. Y en el punto 3, eso es, un tercio que se llama. Más chico todavía. Veis que la función va claramente decreciente. De hecho, si le hubiéramos dado el valor un medio, ¿cuánto valdría f de x? En el punto x igual a un medio. 2. Este es el 1, este es el 2, es decir, estaría por aquí el punto. Como se puede más o menos intuir, la función 1 partido por x va decreciendo. Conforme nosotros vayamos creciendo la x, la función se va haciendo más pequeña, más cercana al 0. Imaginaros, ¿cuánto vale cuando x valga 10? Pues cuando x valga 10 vale 1 partido por 10, es decir, 0,1. Cuando x valga 20, valdrá 1 partido por 20, que
todavía es más chico que el 0,1, es la mitad, 0,05. Conforme vayamos avanzando hacia la derecha, la x hacia la derecha cada vez más grande, la f de x cada vez más chica. Luego es una función decreciente. Esa sería la parte positiva, ¿vale? Desde el 0 hasta el infinito. Vamos a intentar pintarlo en la parte negativa, a ver qué sale. Por ejemplo, ¿cuánto valdría en menos 1? En menos 1, f de x o sea, f de x cuando x vale menos 1, f de menos 1 sería 1 partido menos 1, que sería menos 1, claro. Luego estaríamos hablando de que pasa por este punto. ¿Y cuando f vale menos 2? Eso es. Menos 1 medio. Es decir, pasaría por aquí. ¿Y si f vale menos 3? Por poner uno más. Eso es, menos 1 tercio. Menos 0,33. Es decir, estaría todavía más por aquí. Conforme la x vaya hacia menos infinito, la f de x se va acercando a 0, pero por los negativos. Y si yo me acerco al 0, es decir, ¿cuánto valdría f de menos 1 medio, por ejemplo? Valdría menos 2, es decir, en el punto menos 1 medio valdría menos 2. Por tanto, si yo uno todos esos puntos, podemos más o menos intuir que la función 1 partido por x en la parte negativa hace pues una cosa así como esto. Eso sería la representación gráfica de la función 1 partido por x, que hace esta curva por aquí y esta otra curva por aquí. Esto en matemáticas se llama una hipérbola. Lo que yo quiero haceros ver es que la función es así en la parte negativa y así en la parte positiva. ¿Cómo es la función que he pintado aquí en verde? Sí, negativa sí, pero respecto a lo decreciente y decreciente, de izquierda a derecha esta función es, sí, hay que mirarlo de izquierda a derecha, decreciente. De izquierda a derecha se cae, por lo tanto es decreciente. Y la rama azul, la que está en la parte positiva, es decreciente también. Esta función siempre es decreciente, por un lado y por otro. Bueno, pues entonces la solución correcta es la A. ¿Hace realmente falta pintar la gráfica de una función para saber si es decreciente o no? Bueno, pues la respuesta es, hombre, si se pinta se ve mucho mejor. Eso no cabe duda. Lo que pasa es que, claro, también depende de la habilidad que tenga uno para pintarla, ¿no? O para hallar los puntos estos que yo he pintado aquí. ¿Se podría haber hecho sin haberla dibujado? Se podría haber hecho. ¿Qué hacía falta o qué haría falta? Pues fijaros, lo único que hace falta realmente es comprobar la función en los extremos del intervalo que me dan. Es decir, si la función es decreciente en el intervalo menos 1, 0, y todo el mundo debe saber o sabe que menos 1 es menor que 0, si la función es decreciente se debe de cumplir que f de menos 1 sea mayor o igual que f de 0. ¿Lo vemos, no? Si la función es decreciente, como afirma la solución A, debe de cumplirse que si menos 1 es menor que 0, f de menos 1 debe ser mayor o igual que f de 0. Claro, esto tiene un problema, porque f de 0, ¿cuánto vale? No lo puedo saber, porque no se puede calcular f de 0. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa en este caso, cuando el intervalo es abierto, que sabéis que el 0 no pertenece, por eso el intervalo está abierto por el 0. Yo lo que puedo hacer es darle un número cercano al 0, pero sin llegar a ser 0. Por ejemplo, un número cercano al 0 sin llegar a ser 0. ¿Alguien lo sabe? Claro, pero ten en cuenta que tiene que estar ahí dentro del intervalo menos 1, 0. Es decir, tiene que ser un punto cercano al 0, sin llegar a ser 0, y que esté en el intervalo menos 1, 0. Menos 0,75, menos 0,5, menos 0,25, todos esos puntos valdrían. ¿Vale? Son puntos cercanos al 0 y que están dentro del intervalo menos 1, 0. Entonces, vuelvo a repetir el razonamiento. Menos 1 es más pequeño que menos 0,25, por poner un ejemplo. Y ahora yo calculo cuánto vale f de menos 1 y f de menos 0,25.
¿Cuánto vale f de menos 1? Lo hemos hecho antes, sí. Menos 1. F de menos 1 es menos 1. Y más difícil. ¿Cuánto vale f de menos 0,25? Esto se puede utilizar la calculadora, no hace falta que lo hagáis de cabeza. Vale menos 4. Vale, entonces tenemos que menos 1 es más pequeño que menos 0,25. Y sabemos que menos 1 es más grande o igual que menos 4. Luego, entonces, la desigualdad que era menor se ha convertido en mayor. Como la desigualdad que era menor se ha convertido en mayor, eso significa que la función es decreciente. Y por tanto, la solución A, de nuevo, es la correcta. Vamos a comprobarlo con las otras dos. Por ejemplo, menos 2 menos 3, que son más sencillos porque no tiene el 0. Menos 2 y menos 3. ¿Quién es mayor? Menos 2 es mayor. ¿Cuánto vale f de menos 2? Menos 0,5. ¿Y f de menos 3? Menos 1/3. ¿Y qué es mayor? ¿Menos 0,5 es mayor? Menos 1/3 es mayor. Entonces la desigualdad que era mayor ha pasado a ser menor. Por tanto la función debería ser decreciente, no creciente. ¿Sí? Yo tengo menos 2 y menos 3. Menos 2 es mayor que menos 3. Y acabo de averiguar que f de menos 2 es menor que f de menos 1/3. ¿De acuerdo o no? Como la desigualdad ha cambiado, es que la función es decreciente. Es decir, la función en el intervalo menos 2 menos 3 es decreciente. Cosa que ya sabíamos, que era decreciente, no es ninguna sorpresa. Ya sabíamos que la función era decreciente. Lo que estamos es constatando con números que es decreciente. Por tanto, la respuesta es creciente en el intervalo menos 2 menos 3 es falso. No es verdad. Porque f de menos 2 es más pequeño que f de menos 3, siendo menos 2 mayor que menos 3. Y finalmente, en el intervalo 1, 2, ¿quién es mayor? El 2 es mayor. ¿Cuánto vale f de 1? 1. Y f de 2, 1/2. Un 1 es mayor que 1/2. Luego la desigualdad ha vuelto a cambiar de signo. Como la desigualdad ha vuelto a cambiar de signo, es que la función es decreciente. Por tanto, ni esta ni esta son soluciones correctas. Como veis, esta tercera vía o esta segunda vía no ha hecho falta que yo dibuje la función. Simplemente hay que comprobar en los extremos del intervalo cuando se pueda en los extremos. Cuando no, hay que acercarse al extremo para comprobar si dentro del intervalo la función es creciente o decreciente. Si dentro del intervalo la desigualdad se mantiene, la función es creciente. Si dentro del intervalo la desigualdad no se mantiene, la función es decreciente. Como en este caso, dentro del intervalo menos 2 menos 3 no se mantiene, dentro del intervalo 1, 2 no se mantiene, y dentro del intervalo menos 1, 0 no se mantiene, puesto que la función es decreciente en todo punto, la solución correcta es la A.